Actualmente en Estados Unidos se están llevando a cabo las primarias de los posibles candidatos a la presidencia en la Casa Blanca. Los posibles candidatos que tienen más probabilidades de ganar las primarias son: por parte del republicano hay una lucha entre Donald Trump y Ted Cruz. Por otro lado, tenemos el Partido Demócrata, donde los candidatos que tienen más seguidores son Bernie Sanders y Hillary Clinton. Para entender la actual situación política de Estados Unidos, debemos hacer un salto en el tiempo hasta la Declaración de Virginia de 1776. Esta está considerada la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia. El primer partido político fue el Federalista, que tuvo vigencia desde 1792 hasta 1816. Fue fundado por Alexander Hamilton. Sus ideologías eran federalismo, nacionalismo y mercantilismo. Este partido era la oposición del Partido Demócrata Republicano, fundado en el año 1792 por Thomas Jefferson. Las ideologías del cual eran republicanismo, nacionalismo, agrarismo y aislacionismo. Ambos partidos mantuvieron una lucha muy intensa hasta que la guerra de 1812 puso fin al Partido Federalista. Con la desaparición de este partido, el Partido Demócrata Republicano dominó el escenario político hasta 1824. Ese año las elecciones presidenciales fueron disputadas entre 5 candidatos, uno de ellos Andrew Jackson. En 1854 se aprobó por el Congreso la Ley Kansas-Nebraska, que permitió a los estados de Kansas y Nebraska decidir si eran estados esclavistas o no. Los demócratas y los Whigs, miembros del partido Whig que se fundó para formar la oposición a Andrew Jackson, estaban en contra de esta ley y, por lo tanto, también a imponer la esclavitud en el país. Abandonaron sus respectivos partidos y se unieron a los Free Soilers, un partido en contra de la expansión de la esclavitud, fundado en 1848. Así pues, en 1854 fundaron un nuevo partido político, el Republicano. Atendiendo las causas remotas y próximas, utilizaremos un orden cronológico. La causa más lejana que encontramos es la Gran Depresión, la cual fue una profunda recesión económica mundial que empezó a principios del 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30. Años después de esta gran crisis, como intento de solución, se implementaron las políticas económicas del New Deal, un conjunto de medidas económicas que se pusieron en marcha bajo el mandato de Franklin Roosevelt, entre los años 1933 y 1937. Esta nueva solución tenía como principales bases un fuerte intervencionismo estatal y una firme creencia en las teorías del subconsumo. Los norteamericanos no estaban acostumbrados a que el Estado tuviera un papel tan activo en la economía. Sin embargo, en las circunstancias en las que se encontraban, no parecía haber otra salida, y tuvieron que aceptarlo. Se abrió entonces un debate donde encontramos diferentes opiniones sobre el grado de intervención que debe tener el gobierno en la economía del país. Estas diferentes posiciones dividen aún más a los partidos políticos en este contexto ya polarizado. Uno de los conceptos que ha acentuado más las desigualdades ideológicas en Estados Unidos ha sido el Tea Party. Durante décadas, para la derecha en Estados Unidos, las desigualdades no supusieron ningún problema. El problema era la falta de oportunidades, pero como este era el país del sueño americano, todo parecía solucionado. El propio Clinton, demócrata, apenas hablaba de desigualdad cuando era presidente, y los republicanos, Reagan y Bush padre e hijo, menos. La revuelta del Tea Party, movimiento populista y conservador que irrumpió tras la llegada del demócrata Obama a la Casa Blanca en 2009 y marcó la agenda del Partido Republicano durante estos años, puso a la izquierda a la defensiva. Las bajadas de impuestos y los recortes en el gasto monopolizaban el discurso económico. Tras los años de individualismo del Tea Party, el Partido Republicano tomó conciencia del riesgo que corría de perder la iniciativa ideológica y aparecer como un partido antipático, insensible a las dificultades de la clase trabajadora. Esto le podía resultar letal. La derecha se esforzaría entonces por articular un conservadurismo más light. Otra de las causas remotas del distanciamiento de las ideologías políticas norteamericanas viene marcado sin duda por la segregación racial existente, muy marcada en el siglo XX y que perdura hasta nuestros días. La segregación surge a raíz de las leyes de Jim Crow en 1876. En ellas se negaba el derecho al voto de los negros, imponiendo una serie de requisitos como saber leer y escribir,
tener posesiones y pagar un impuesto electoral. Pronto se instauró un régimen de apartheid en el que más de 13 millones de negros eran obligados a vivir apartados del resto de la sociedad. Las viviendas, escuelas, transporte, hoteles, restaurantes, incluso los lavabos estaban divididos para evitar que el hombre blanco se contaminara por la influencia del negro. En algunas ciudades se llegó a aplicar una ley marcial que prohibía a los negros salir a la calle a partir de las 10 de la noche. Todas las fraternidades, clubs y sociedades tenían prohibido admitir a individuos de raza negra. Esta discriminación afectaba todos los ámbitos de la vida. En 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos promulgó la educación como un derecho civil esencial. El mismo año, en el caso llamado Brown Board of Education, los jueces decidieron que la educación pública segregada no era igual a la que se impartía a la población blanca, y por lo tanto se consideró que la segregación en las escuelas públicas era ilegal. En 1963 tuvo lugar la importante marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King. Un año después se vieron los resultados. Las leyes de Jim Crow fueron abolidas mediante la ley Civil Rights Act. Hoy esta división no está regida por leyes, pero sigue presente. No resulta extraño ver en las noticias cómo una persona negra es abatida por policías blancos. La sociedad está marcada por un fuerte capitalismo en el que uno se puede encontrar muchos hándicaps, si sumamos el componente racial, con el hecho de no tener dinero, educación y contactos. A continuación daremos paso a las causas próximas. Aún hoy en día, 15 años después del 11S, todo el mundo está convencido de que ese hecho cambió el curso de la historia, si más no, el rumbo de la política internacional. Pero realmente, al igual que el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que desencadenaría una devastadora guerra, los hechos no son más que el reflejo de tendencias que ya se esbozaban en la sociedad y la justificación de actos futuros. Los atentados del 11 de septiembre fueron entendidos como un ataque extranjero que se saldó con las vidas de 2.973 civiles. Todo ello, junto a las consecuencias que acarreó y los hechos que desencadenó, generó una era de terror donde existían diferentes tendencias sociales que se materializaron más tarde, como veremos en movimientos políticos. A partir de este momento, se situó a los islámicos y en general a todos aquellos procedentes de la cultura árabe en el punto de mira. Se acentúa el discurso racista. Como consecuencias esperadas o inmediatas encontramos la invasión, como se ha comprobado con posterioridad, injustificada de Afganistán o Irak. Pero el hecho de que los neoconservadores tomaran relevancia en el seno del gobierno cambiaría el rumbo de sus políticas. Se comenzaron a imponer concesiones territoriales a países como Siria, Libia y Pakistán. Además, se le suma el componente económico en el que los Estados Unidos multiplican sus fondos invertidos en el sector militar. Todo ello causó una gran brecha en la sociedad. Nacieron por una parte la xenofobia y el racismo, provenientes del miedo, y por otro lado, un fuerte y contundente movimiento pacifista. Estas líneas ideológicas pueden observarse aún hoy. Algunos de los posibles republicanos, como Donald Trump, con su fuerte componente racista, y por el contrario, Bernie Sanders, con sus propuestas e iniciativas sociales. Otra causa más violenta fue la Guerra del Golfo, la cual causó la destrucción de una sociedad que estaba seriamente desgastada, tanto por los conflictos armados como los políticos del propio país. A nivel político, Estados Unidos se impone como principal potencia mundial, pasando a tomar papel de pacificador. Su presencia militar en Irak e Irán en las fronteras fue autorizada por las Naciones Unidas. Estados Unidos intentaba provocar un cambio de conducta en los dos países y también quería un cambio de gobierno en el caso de Irak. La causa más reciente que también ha influido en esta polarización la encontramos en una de las reformas de la administración de Obama, que ha creado un espacio de confrontación entre demócratas y neoconservadores. Este cambio es el que conocemos como el Obamacare, que pretende principalmente promover una sanidad asequible, mejorando su calidad y regulando la industria de los seguros médicos. Esta reforma fue firmada por el presidente Obama el 13 de marzo de 2010. Mientras que los demócratas como Hillary Clinton o Bernie Sanders se encuentran a favor del sistema que ya proporciona sanidad a más de 16 millones de estadounidenses, otros del bando conservador como Donald Trump y Ted Cruz reprochan que el sistema ha llevado a empeorar la calidad de la sanidad
y ha afectado negativamente a millones de americanos, ya que se han tenido que crear nuevos impuestos, una reducción de horas y puestos de trabajo en aquellas empresas que no ofrecían seguro médico. Como conclusión, podemos decir que a lo largo de la historia de los Estados Unidos se fue formando la creciente polarización del sistema político del país hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Dependiendo de los resultados de las primarias de 2016, se pueden provocar cambios estructurales en la sociedad americana. En el caso que Trump ganara, las desigualdades que sufre la sociedad americana se acentuarían exponencialmente y causarían grandes movimientos sociales en contra. Debido a esto, podemos decir que el sistema americano ya polarizado se acentuaría aún más debido a la actual globalización.